este video te explicaré la mega reforma orientada a las propiedades y cómo te puede beneficiar. Para mí esta ley es perfecta. ¿Por qué? Porque beneficia a todo el mundo, beneficia al consumidor, beneficia al productor. Entonces tenemos que entender esta ley y cómo beneficiarnos como consumidores de esta ley. Y para poder beneficiarte tú tienes que tener conocimientos. Y para eso está este video. Para poder entender esta ley de la mega reforma orientada al descuento, a la eliminación del IVA en las propiedades, tienes que entender conceptos básicos que te van a permitir a ti entender lo que viene después en este video. Primero, lo que es el IVA crédito. Imagínate que estamos desarrollando 3 casas en la cual el precio de compra o el desarrollar estas 3 casas me costó 200 millones cada casa. ¿Ok? Entonces yo como empresa que le pagué a una constructora, le pagué a un maestro, no tengo idea, entre materiales y todo, me costó cada casa 200 millones. Ok. De esos 200 millones, 168 son de neto, valor neto, y 32 millones es de IVA, totalizando 200. ¿Ok? Este IVA, que son los 32 millones, es lo que se le conoce como IVA crédito. Como son 3 casas, tengo 96 millones de IVA crédito, que es un dinero que la inmobiliaria sacó de su caja, ¿cierto? Le pagó a los maestros, al eléctrico, a miles de personas para construir estas casas. Y es un dinero que tiene retenido ahí, guardado en un pozo en el Servicio de Impuesto Interno, a la espera, ¿cierto?, de la venta. ¿Ok? Y ahora viene el concepto de IVA débito, que es cuando yo vendo la propiedad. Entonces supongamos que yo vendo la propiedad, cada casa, en 300 millones. De esos 300 millones, una parte es IVA y otra parte es sin IVA. Si quieres que te explique cómo calcular bien este monto que es del terreno y el concepto a qué se refiere el terreno, déjame en los comentarios y haré un video solamente explicando cómo el terreno afecta a las propiedades y cómo te reduce un poco el valor de la propiedad al no estar afecto a IVA. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo vendo la propiedad en 300 millones, me genera un neto de 226 millones y aquí viene 44 millones de IVA. ¿Por qué? Porque asumo que el terreno vale un 10%, que está exento. Del valor total, un 10% es exento de IVA, que en este caso son 30. Entonces, como yo no aplico el 19% de los 300 millones, me queda un IVA de 44 millones. Si yo lo multiplico por 3, me da 132 millones. Entonces, ese es mi IVA débito. Tenemos el IVA débito y el IVA crédito. Entonces, cuando la inmobiliaria empieza a vender las casas, va a empezar a recuperar esos 96 millones y se les va a quedar en caja esos 96 millones que hablamos al principio. ¿Ok? Y la diferencia entre los 132 millones, que es el IVA débito, y los 96 millones, el IVA crédito, son 36 millones, que este es el dato importante que tú tienes que saber. Esos 36 millones es lo que la inmobiliaria tiene que pagarle y que sale de la caja, o lo paga el cliente, pero lo sale de la caja de la inmobiliaria, extra. ¿Ok? Recuperó sus 96 millones y tiene que pagarle a más 36 millones al Estado. Así se vende hoy día las propiedades actualmente antes de la ley de esta mega reforma. Por eso, no sé si han escuchado en las noticias que dicen no, que el IVA, el descuento a las propiedades, si se aplica esta ley, va a ser aproximadamente de un 5%, de un 3%. ¿Por qué? La Cámara chilena tiene otros números. Al final, el rango promedio que puede haber de descuento por la aplicación de esta ley puede andar entre un 2 a un 5, a un 6. Porque te van a descontar estos 36 millones, pueden que te descuenten estos 36 millones. Si te das cuenta, te pueden descontar 36 millones dividido en 3 casas, que son aproximadamente 3 millones.6, aproximadamente 3 millones que te podrían descontar de los 300 que vas a pagar. Entonces, por eso se habla en la noticia que el IVA no es totalmente el descuento, pero aquí hay un truco que nadie lo ha publicitado con respecto a la mega reforma. Entonces, ahora que ya tienes claro lo que es el IVA débito, el IVA crédito, vamos a ir a la ley en sí misma y cómo te puedes beneficiar de ella. Bien, ahora vamos a analizar la ley en la mega reforma. La ley de la mega reforma orientada al IVA en las propiedades, ¿qué te dice?
dice vamos a eliminar el IVA en las propiedades. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo anterior las propiedades ya no van a estar afectas a estos 44 millones que hablamos al inicio, sino que la inmobiliaria tiene que emitir una factura exenta por el valor que ella quiere recibir, ¿cierto? Por vender esa propiedad o por la que quiere al precio que pactaron finalmente. ¿Ok? Y la ley y la mega reforma establecen dos periodos muy claros en la cual te puedes ver beneficiado. ¿Y por qué yo digo que es una ley perfecta? Porque lo que yo voy a decir ahora beneficia a todo el mundo. El primer periodo es el periodo de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 22 de abril y el último día anterior a que se apruebe la ley, todo ese periodo las propiedades se van a seguir transando de forma normal como le vimos en el caso anterior. O sea, el cliente va a tener que pagar los 44 millones de IVA, todo normal, ¿ok? Va a pedir su crédito hipotecario de forma normal, pero en el periodo de transición, acá viene lo más importante. En este periodo de transición, o sea, si tú escrituras antes que se apruebe la mega reforma, te acoges al beneficio que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Es que cuando esté operativa la ley, esté vigente la ley, y tú escrituraste antes que se aprobara la ley, la inmobiliaria, esto es un acuerdo entre la inmobiliaria y el cliente, te devuelve esos 44 millones en efectivo. Bueno, en efectivo vale vista, pero se entiende que es dinero. Te los devuelve y al devolvértelo, la inmobiliaria, ¿qué va a hacer con eso? Va al Estado y el Estado le paga estos 44 millones. Por eso digo que acá ganan todos. Ganan todos. Gana el consumidor, que le hacen un descuento de 44 millones. Gana la inmobiliaria porque vende la unidad. Gana la inmobiliaria porque recupera dinero cash, dinero que si no tendrían que haber ido al Estado y se lo queda a ellos. Recupera su IVA crédito. Entonces, de alguna forma ganaron todos. Ganaron todos. Entonces tú compras una propiedad con un 44 millones de pesos de descuento. ¿Ok? Esto se puede dar si y solo si tú escrituras antes que se apruebe la mega reforma. Si tú escrituras antes que se apruebe la mega reforma, tú ganas por todos lados como cliente, porque te hacen un descuento enorme, enorme. Tú ten en consideración que las propiedades, aproximadamente el 10% del valor de la propiedad que tú estás pagando es IVA. Entonces, imagínate tú compras una propiedad de, no sé, 3.000, 4.000, 200 millones, o sea, de 200 millones te hacen un descuento fácil de mínimo unos 10 millones. Imagínate una propiedad de 5.000, 6.000, 7.000 o 20.000 UF. O sea, este es el minuto para poder, si tú estás viendo propiedades, de escriturar. Tienes que escriturar antes que se apruebe la mega reforma, porque acá ganan todos. ¿Ok? Si tú escrituras antes, la inmobiliaria, ¿qué te puede decir para perderte la perdí y hacerte, ¿cierto?, que tú escritures después que se apruebe la mega reforma? Porque a ellos les conviene que se apruebe después, o sea, que tú escritures después de la mega reforma. ¿Y por qué? Porque te lo voy a explicar más adelante. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer todo lo posible para escriturar antes, llegar a un acuerdo con la inmobiliaria que vas a acogerte a este beneficio y que la inmobiliaria te devuelva el dinero. ¿Por qué? Porque el Estado exige que haya un comprobante que sí o sí le pagaste al cliente. La inmobiliaria le pagó al cliente. Con ese comprobante la inmobiliaria va al Estado y lo recupera. ¿Qué te puede decir la inmobiliaria? Te puede decir que su IVA crédito, que es el concepto que hablamos anteriormente, que son 96 millones, al momento de entregar la unidad 3, por ejemplo, se le acabó, no tiene ese dinero. ¿Ok? Porque, por ejemplo, analicemos. Si entregamos, yo soy la inmobiliaria, entrego la propiedad 1, antes que se apruebe la mega reforma, si entrego la propiedad 1, yo como inmobiliaria voy a recibir de IVA del cliente 44 millones. ¿Ok? 44 millones. Pero como tengo 96 acumulados, esos 44 millones me quedan en caja. Yo no los tengo que entregar. Entonces, una inmobiliaria que no lo va a hacer nadie, pero lo que debería hacer, si quiere acogerse a este beneficio y beneficiar al cliente y beneficiarse ellos porque generan la venta, lo que debería hacer ellos es
estos 44 millones, guardarlo en un depósito a plazo, en lo que sea, esperar a que se apruebe la mega reforma y tomar esos 44 millones y devolvérselo al cliente y después recuperar el Estado. Eso es lo que debería hacer. ¿Ok? Supongamos que lleva un proyecto, no sé, mucho tiempo, en que ya solamente queda una unidad y ya no tiene estos 96 millones a favor y tú quieres escriturar antes. Y aquí te pueden decir, ¿cierto? Que claro, como no tienen IVA a crédito y ya se hizo todo, ya queda una unidad, queda la última y no tienen, ellos tendrían que sacar de su caja 44 millones, en este ejemplo, para poder pagarte a ti. Y ahí va a depender de la inmobiliaria. Si es un proyecto en cual, no sé, hay 2, 3, 4 unidades y media, y muchas todavía unidades por vender, este IVA a crédito es mucho y lo que va a pasar o lo que debería hacer la inmobiliaria es empezar a recibir los 44 millones del ejemplo, empezar a guardarlo y empezar a guardarlo y cuando se apruebe la mega reforma empezar a devolverlo, pero no devolverlos de todos al tiro, sino que empezar a devolverlos de a poco. ¿Para qué? Para ir generando el flujo entre que tú le entregas al cliente, el cliente aprueba que ya recibió y tú vas al Estado y cuando te pague el Estado recuperas tu plata y cuando recuperas la plata le pagas al otro cliente y así vais dando la vuelta sin que la inmobiliaria saque dinero de su bolsillo. ¿Ok? Entonces, el peor de los casos que te puede pasar es que haya un proyecto en la cual ya que a una o dos unidades ya no tienen IVA a crédito y ahí te pueden decir, no, yo no me voy a acoger al beneficio, acepta el precio que te damos y no ándate al lado. ¿Ok? Y ahí tienes que sacar la cuenta si el descuento que te están ofreciendo, no sé, es mayor al IVA que te pueden devolver. ¿Ok? Yo creo que no, el IVA va a ser mucho mayor que el descuento que te puedan ofrecer. ¿Ok? O sea, yo me atrevería a decir que el IVA que tú vas a recibir es mucho mayor que el descuento que ellos te puedan ofrecer. Es así, de claro. Entonces, yo si fuera tú, sí o sí intento escriturar antes que se apruebe la mega reforma, espero que se apruebe la mega reforma y acuerdo con la inmobiliaria para que me los devuelva. Y ahí ganan todos. Imagínate, tú te compras una propiedad de 17.000 UF, fácil, puedes tener de IVA de devolución, no sé, 20 millones, 30 millones. Con eso te alcanza para el pie de hasta de otro departamento. Entonces, es mucho dinero lo que está en juego, ¿ok? Si tú escrituras antes de que se apruebe la mega reforma. Bien, ahora vamos al caso en que escrituras o te entregan la propiedad después que se apruebe la mega reforma. Y aquí es un caso que de alguna forma no te conviene tanto. ¿Por qué? Porque se elimina el IVA y la inmobiliaria tiene que emitir una factura exenta. Y aquí gana la inmobiliaria. Entonces muchas inmobiliarias lo que están haciendo es retrasar, ¿cierto?, la entrega, la escrituración, a esperar a que se apruebe la mega reforma para que tú no te puedas acoger al beneficio que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque le conviene a la inmobiliaria que tú escritures después que se apruebe la mega reforma por lo siguiente. Primero, si yo acordé contigo como inmobiliaria que el precio eran 300 millones, cuando se apruebe la mega reforma y tú vas, ¿cierto?, vas a cotizar al mercado y todo, y vas recién a cotizar y querés ver qué onda, te van a decir, oye, la propiedad puede valer 300 millones, los mismos 300 millones, ¿ok? O te pueden decir, ¿sabes qué? Vale 290 millones. O sea, te hicieron un descuento de 10 millones cuando el descuento tendría que haber sido 44 si tú hubieras escriturado antes de que se aprobara la mega reforma. Entonces ellos tienen, en este ejemplo, para hacer descuento entre 44 millones y los 300 millones para no perder dinero, ¿cachai? Entonces, si tú escrituras después, te van a decir, no, el precio ahora es 2.90 y el IVA no, es que el 2.90 y como el mercado se va a ajustar, todo va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque escrituraste después de que se aprobara la mega reforma. Ahí ya no tienes el derecho a lo que hablé al principio. Entonces, por eso yo te digo que es importantísimo que ojalá escritures antes que se apruebe la mega reforma. Antes. Además, si la inmobiliaria escritura después que se apruebe la mega reforma, gana por todos lados. ¿Por qué? Porque recupera los 96 millones de su IVA a crédito, se los queda en caja, no tiene que pagar los 36 millones
al Estado, que es la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito, o sea, se los queda también en caja, después se puede acoger a que todos estos 96 millones que es el IVA crédito los mande a gasto. Entonces, de esos 96 millones, 27% van a reducir impuestos. O sea, por eso digo que a la inmobiliaria le conviene escriturar después que se apruebe la mega reforma. Pero a ti como consumidor te conviene escriturar sí o sí antes que se apruebe la mega reforma, por lo que expliqué antes. ¿Y por qué digo que es una ley como yo creo que beneficia a todos? ¿Por qué? Porque en la primera etapa, que es en el periodo de transición, beneficia 100%. O sea, imagínate, recibes todo el IVA sin cuestionarte, sin que un préstamo te hace un descuento de más o menos un 10 a un 12 hasta un 13%. Si el proyecto es, no sé, 300 unidades, claro, el IVA es más poco. Pero si es un proyecto chico, 20 unidades, 14 unidades, 24 unidades, el IVA es considerable. Entonces, ahí gana, y la inmobiliaria no pierde, ¿cachai? Entonces, gana el cliente porque le hace un descuento, la inmobiliaria no pierde, ganan todos. Y la inmobiliaria gana porque gana la venta. Entonces, ganan todos. Pero en cambio, si tú escrituras después que se apruebe la mega reforma, ahí la ganancia va a ser menor. O sea, en vez de recibir un descuento de 44 millones, podéis recibir un descuento, no sé, de 4 millones, 5 millones, lo que se pacte. ¿Ok? Ahí ya no hay como... Y lo más probable es que el descuento sea la diferencia entre, en el ejemplo que vimos al principio, la diferencia entre 96 y 132, que es el IVA crédito y el IVA débito. Esa diferencia te la van a descontar en las 20 unidades, 30 unidades, si es que te hacen el descuento. Si te hacen descuento, ganaste un poco, la inmobiliaria gana por todos lados, manda el IVA crédito a gasto, recupera su IVA crédito, no tiene que pagarle la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito, o sea, gana por todos lados. En la etapa de que se apruebe la mega reforma, gana la inmobiliaria 100%. Y si tú escrituras antes que se apruebe la mega reforma, ganas tú y la inmobiliaria no pierde. O sea, por eso digo que una ley casi perfecta, porque ganan todos, en todos los aspectos ganan todos. Entonces, así es como funciona la ley de la mega reforma y de alguna forma es una ley que te va a permitir a ti acceder a la propiedad, pero escritura antes. Si tú estás viendo propiedades y te están diciendo no, esperemos, no, o voy a esperar que se apruebe la mega reforma, si tú esperas a que se apruebe la mega reforma, estás perdiendo dinero y no poco, mucho. Así que si te gustó este contenido, suscríbete, deja un comentario y si tienes una duda, déjala en los comentarios. Saludos.